Felices los que temen al Señor y siguen sus caminos. Felices los que temen al Señor y siguen sus caminos. Dichoso el que teme al Señor y camina por sus sendas. Comerás del trabajo de tus manos, serás dichoso y todo triunfarás. Felices los que temen al Señor y siguen sus caminos. Tu mujer cual una vid fecunda en medio de tu hogar. Tus hijos cual retoños de un olivo en torno a tu mesa. Felices los que temen al Señor. Salmos 127, cantado. Con tales bienes será bendecido quien teme al Señor. Que el Señor les bendiga desde Sión todos los días de sus vidas. Felices los que temen al Señor y siguen sus caminos. Felices los que temen al Señor y siguen sus caminos. Felices los que temen, los que obedecen al Señor, los que temen al Señor, los que lo siguen. Felices aquellos que obedecen al Señor. Salmo 127 es un grupo que recién lo he escuchado. La melodía es preciosa, basada en Salmo 127. Dese el tiempo para leer Salmo 127. Pero ahora seguimos con la lectura de nuestro libro Marcos. Nos toca capítulo 3. Estamos leyendo en la versión Reina Valera 1960. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y allí había un hombre que tenía seca una mano y le echaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea y del otro lado de Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa de la gente, para que no le oprimiesen.
porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos le tenían plagas caían sobre él. Los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no lo descubriesen. Pero después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Vinieron a él y estableció a 12, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Este capítulo tiene 35 versos. Marcos sigue narrando su testimonio. Sigue contando el obrar de Jesús de Nazaret. Sigue dando a conocer para tu vida, para la mía y para todos aquellos que quieran seguir a Jesús. Para todos aquellos que quieran dejar el pecado, la desobediencia, la incredulidad e ir en pos de Jesús, Señor de señores, el Rey de reyes. Su imperio no tiene fin, su gobierno es eterno. Él dio su vida para que nosotros podamos ser perdonados, reconciliados con Él, para heredar la vida eterna. Bien, seguimos encontrando señales, y muchas señales muy grandes de Jesús. Ya lo había narrado Juan, Mateo, ahora Marcos, como que estuviera reforzando todas las enseñanzas de los evangelistas Juan y Mateo. Encontramos que justamente de nuevo en día de reposo
sana a un hombre que tenía la mano seca. Y justamente está en el verso 5. Antes leeré el 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. El corazón humano es duro e incrédulo por naturaleza. Acá Marcos nos está contando cómo los fariseos, los religiosos de esa época, siempre estaban buscando cómo atacar a Jesús, qué hacer para atacarlo. Y Jesús sana a este hombre de la mano seca. Y ellos tenían el corazón tan duro, tan incrédulo, que mismo Jesús tuvo nostalgia, tristeza, dolor, aflicción, por la dureza de corazón de ellos. Pero miren lo que pasa. Jesús sana a este hombre de la mano seca, y los fariseos corren, está en el verso 6, a encontrarse con los herodianos para ponerse de acuerdo para destruir a Jesús. Leemos verso 6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él, contra Jesús, para destruirle. Tremendamente mente enferma, diabólica de estos fariseos religiosos de esa época, puestos de acuerdo con los herodianos, reuniéndose para destruir al Hijo de Dios. ¿Y ustedes creen que pudieron? No pudieron, jamás podrán. Entonces, Jesús, ante la incredulidad, dureza de corazón, mostró sentimientos de enojo y tristeza. Enojo y tristeza por la dureza de corazón de los fariseos. Enojo y tristeza. Corazón duro. Peor que una piedra. Entonces Jesús sigue sanando, sigue liberando, y enseñando a los que se acercaban a él. Y mucha gente, venían multitudes, venían a donde estaba él. En el verso 13 encontramos el propósito del llamado que hace Jesús a sus discípulos, el objetivo por lo cual Él escoge a sus discípulos. Veamos cuál es el propósito. En el verso 14, y estableció a 12 para que estuviesen con Él, para enviarlos a predicar. Verso 15, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios.
Jesús escoge a sus discípulos para que estén con Él, porque tienen que aprender de Él, para que prediquen, enseñen, para que tengan autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Jesús siempre preocupado por las personas en necesidad. Y con este objetivo llamó a sus discípulos nombre por nombre para que puedan ejercer este ministerio. Y este ministerio, el Espíritu Dios de la promesa, lo está ejerciendo a través de todos aquellos que recibimos a Cristo y lo seguimos. Creemos en esta palabra viva, eficaz, la Biblia. Aceptamos a Jesús en nuestra vida, lo seguimos. Y cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestra vida, el Espíritu de Dios viene a morar en nuestra vida y nos da autoridad, nos da claridad para poder entender su palabra y nos da denuedo, nos da poder, nos da palabra para poder ayudar al necesitado y ejercer estos ministerios por lo cual Jesús lo ha establecido: la enseñanza, la predicación, la liberación, la sanidad de enfermos, porque el hombre es un ser íntegro, tiene cuerpo, tiene alma, tiene espíritu, necesita ser tocado por el Señor en todas las áreas de su vida. Y comienza a nombrar a cada uno. Menciona a Marcos a los 12. Pero ¿cuál fue el objetivo? De que estén con Él, de enviarlos a predicar, de que tengan autoridad para sanar enfermedades, para echar demonios también. Lo que nos sorprende aquí en este capítulo, lo que resalta el escritor, Marcos, que toda blasfemia que las personas hagan contra Jesús de Nazaret será perdonado. Pero lo que no es perdonado, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso es escrito en los versos del 20 al 30. Y Jesús está hablando y enseñando. El 28, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que lo blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino es reo de juicio eterno. No podemos nosotros cuestionar al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ellos nos orientan, ellos nos guían, ellos a través de su palabra. Jesús cumplió su promesa. Jesús está sentado a la diestra del Padre. Ascendió a los cielos, no se quedó en la cruz, no se quedó en la tumba. Ascendió a los cielos, resucitó y regresa. El que está continuando con la obra redentora de Jesús, contando a través de ti, de mí, que creemos y lo seguimos, a todas las naciones, es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios viene a morar a nosotros cuando lo recibimos,
cuando entregamos nuestra vida a Él y nos utiliza, enseñando la palabra, compartiendo, orando por los enfermos, orando también por los que están oprimidos por demonios, en su nombre de Él, con la autoridad de Él, y Él es el que hace la obra, Jesús de Nazaret. Nosotros somos solo instrumentos en su mano. ¿Para qué sirve este lapicero? Color rosa. Sirve para colorear, para escribir, para remarcar, para resaltar. Este lapicero en mi mano es útil, es un instrumento, material de trabajo. Pues tu vida y mi vida, si seguimos a Cristo, somos instrumentos en la mano de Dios. Somos instrumentos de Jesucristo, del Espíritu Santo, de su palabra, de sus promesas. Y tenemos la autoridad para poder seguir hablando de Jesucristo, enseñando de Él, sus obras, sus maravillas. Seguir orando por los enfermos, orando por aquellos que están oprimidos. Y Él hace la obra. El otro suceso que también lo remarcó Mateo, y cuando nos toque leer Lucas, lo vamos a encontrar también. Es la visita de los hermanos de Jesús, los hijos de José y María, su mamá. Cuando ellos vienen donde estaba Jesús. Pero Jesús reaccionó de una manera algo especial. No es que esté contra de su mamá y de sus hermanos, sino que les está enseñando que, vamos a leer el verso 31, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. No entraron, sino enviaron a llamarle. Jesús estaba enseñando y su mamá quería y sus hermanos que salga, deje a la gente que estaban escuchando y salga a atenderlos. Pero no era su prioridad de Jesús. Su prioridad de Jesús era seguir enseñando a la gente, seguir sanando a la gente, seguir liberando de sus opresiones. Entonces, y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Verso 33. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Verso 34. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. No los estaba desechando ellos, sino que las personas que estaban sentadas alrededor de él estaban escuchando sus enseñanzas, tenían interés de ser escuchados, tenían necesidades de escuchar su palabra. El verso 35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es su hermana, su hermano, su madre de Jesús. En otras palabras, él estaba enseñando las palabras, su palabra, sus enseñanzas a toda la gente que estaba ahí, que estaban escuchando, que estaban deseosas de aprender, que estaban ahí sanando, también recibiendo sanidad, recibiendo liberación, recibiendo consuelo, recibiendo paz. Y en eso
le interrumpe María con sus hijos. Por cierto que él mucho los amaba, pero él está enseñando que no podemos desviar las prioridades, sus enseñanzas. La gente está con necesidad. Hay multitudes que están sufriendo, por lo cual tenemos que orar por ellos. Hablarles un texto bíblico, compartirles una canción, animarlos. Muchos de ellos están oprimidos, totalmente oprimidos por las fuerzas del mal. En estos días les comparto, en estos días que estamos de campaña electoral, la opresión espiritual era muy fuerte, muy difícil. El ambiente cargado y pesado, como que las huestes espirituales estaban ahí trayendo discordia uno al otro, y riñas y fastidio y cosas. Por un momento yo percibía la opresión fuerte, la tensión. Ponía alabanzas de victoria, canciones. Recuerdo que hoy día puse esa canción que dice Levántate, Señor. Otra canción, El poderoso de Israel. Y muchas canciones, muchas alabanzas de victoria, de triunfo, de paz. Porque la opresión espiritual es fuerte, fuerte. Necesitamos que el Espíritu de Dios llene nuestro ser y que podamos animar a otros y consolar a otros. Porque todo es temporal. La campaña política es temporal. Vino y se fue. Como vino, se fue. Y en unas horas tendremos al presidente que gobernará los 5 años. Y pues nos toca orar, respaldar en oración, y que la paz de Jesucristo llene cada corazón de todos nuestros compatriotas, y que esa paz sea desbordante para poder llegar con su amor a todas las naciones, porque el que gobierna nuestras vidas es Dios. El que gobierna nuestra nación es Dios. Él es el que guía, Él es el que obra, Él es el que hace, Él es el que promueve las circunstancias. Y muchas veces, y siempre, mayormente, nuestra fe es probada. Cuánto estamos orando, en quién creemos, a quién seguimos, y de eso va a salir nuestras palabras. Todo lo que tengamos en el corazón va a salir y vamos a expresar. Entonces, tomando las enseñanzas del capítulo 3 del libro de Marcos, encontramos Jesús sanando el día de reposo. Los fariseos poniéndose de acuerdo para destruirlo. Encontramos a Jesús sanando toda la gente, liberando. Encontramos a Jesús llamando a sus discípulos, escogiendo nombre por nombre, aún a Judas Iscariote, con el objetivo de que estén con Él, porque tienen que aprender de Él, para que puedan predicar, para que tengan autoridad en sanar, en liberar. El objetivo. También viene la enseñanza que debemos tener cuidado cuando atacamos, blasfemamos contra el Espíritu de Dios.
Dios nos libre. Y la otra enseñanza que madre, padre, hermano, hermana, es de Jesús todo aquel que hace la voluntad del Padre. Si estás tú y yo en su voluntad, entonces estamos bien. Conclusión, Jesús es el mismo. Sigue sanando, sigue enseñando. El día de reposo, Él es Señor aún en el día de reposo. Él está diciendo, ¿acaso no podemos hacer el bien o el mal? Hay que hacer el bien. Y Él sana al hombre de mano seca. Llama a los discípulos para que prediquen. ¿Para qué? Con su autoridad. Les comparto, para terminar, Salmo 126, versión 1, cantado. Me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor y me ha hecho libre.